¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel, la Iglesia o ambos? Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Él tiene uno solo. ¿Acaso el Nuevo Testamento enseña que Israel sigue siendo el centro del plan de Dios? ¿O hemos interpretado mal las Escrituras por causa de una doctrina moderna? Identificar el Israel de la Biblia con el Estado de Israel o con el pueblo judío desde una perspectiva teológica es un inmenso disparate que contradice la enseñanza de los apóstoles. ¿Pero por qué millones de cristianos en todo el mundo defienden con tanto fervor al Estado de Israel? Y en algunos casos hasta por encima de creyentes redimidos por Cristo, pero de otra denominación teológica, como es el caso por ejemplo de los arminianos con los calvinistas. ¿Pero es que acaso hay una doctrina moderna prevaleciendo por encima de la enseñanza apostólica? Esta palabra cambió la manera en que millones de cristianos leen la Biblia, pero pocos saben de dónde salió realmente. El dispensacionalismo es una invención reciente, que no existía ni en la Reforma ni en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Y si te dijera que esta enseñanza fue el suelo fértil para el sionismo cristiano moderno? ¿Quién es hoy el verdadero pueblo de Dios? ¿Lo define la sangre o lo define la fe? Prepárate, porque en este video el teólogo e historiador César Vidal desmontará las bases del dispensacionalismo, explicando cómo y por qué nació, mientras que Sugel Michelén pondrá la lupa sobre la manipulación profética y te mostrará con la Biblia en mano, quién, escucha bien, quién es realmente el pueblo de Dios. Empecemos. ¿Cómo, dónde, cuándo y por qué nace el dispensacionalismo y de qué se trata realmente? Bueno, pues es muy sencillo. Es el hecho de que en el cuerpo principal de lo que serían las iglesias evangélicas entra el dispensacionalismo gracias a la Biblia Scofield que se publica a principios del siglo XX. En contra de lo que pueda pensar la gente, porque es lo que ha conocido toda su vida, el dispensacionalismo no ha sido creído jamás ni por los reformadores, ni por los movimientos de reforma y avivamiento a lo largo de la historia, ni cosa parecida. El dispensacionalismo surge inicialmente en el siglo XVII con dos jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera para combatir lo que era el efecto de la reforma, y de ahí que, por ejemplo, insistan en la idea de un anticristo como príncipe del final de los tiempos para negar que en realidad el anticristo es el papado, que era lo que creían los reformadores. Pero incluso ese primer dispensacionalismo, que insisto lo crean jesuitas, es un dispensacionalismo que, por ejemplo, no cree en un arrebatamiento pretribulacional, como no lo ha creído nadie hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando el dispensacionalismo se reedita, porque en su día fue un fracaso, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, se reedita en Inglaterra, las obras de Lacunza y Rivera, hay una muchacha, una escocesa que se llama Margaret MacDonald, que tiene una visión de ese arrebatamiento pretribulacional, y tenemos el relato de sus visiones. Y tenemos el relato de los que recogieron esa visión y todos dicen esto de un arrebatamiento pretribulacional, esto es un delirio, esto es una estupidez, esto no es bíblico, esto no lo ha enseñado nadie. Y de hecho, durante décadas así fue. Todo el mundo pensaba que eso era algo tan sectario como la escatología de los adventistas del séptimo día o la de los testigos de Jehová. El cambio se produce con la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia donde se incluye ese sistema dispensacionalista y que la gente ignora, y es importante saberlo, que quien saca a Scofield, que era un personaje que mentía sobre sí mismo, que abandonó a su mujer, que abandonó a sus hijos, etcétera, quien saca a Scofield de las tinieblas precisamente es un grupo de sionistas americanos, judíos, entre ellos especialmente importante Samuel Untermyer, que hace que Scofield entre en el Club Lotos y que hace que escriba una Biblia que conviene a la visión de los sionistas y que además está concebida, esas notas, de tal manera que lo que es el nuevo pacto es algo que es un mero paréntesis en la historia y lo importante realmente es Israel, no concebido como lo concibe el Nuevo Testamento, sino concebido como una interpretación sionista del pueblo judío. Recordemos que
que, por ejemplo, al final del capítulo 3 de Gálatas, Pablo deja muy claramente establecido que los descendientes de Abraham no son el pueblo judío, sino que son aquellos judíos y gentiles que creen en Jesús. Recordemos que, por ejemplo, en su discurso de Hechos 3, Pedro, citando de Deuteronomio, deja muy claro que aquellos que no crean en Jesús son desarraigados del pueblo de Israel. Espiritualmente no son Israel, aunque vengan en línea directa del propio Abraham. Y recordemos, por ejemplo, que en el capítulo 11 de Romanos, Pablo establece que ese Israel al que asemeja con la figura de un olivo es un Israel del que son desarraigados todos los que no creen en Jesús, que son judíos, y por el contrario son injertados todos aquellos que creen en Jesús, aunque sean gentiles. Es decir, identificar el Israel de la Biblia con el Estado de Israel o con el pueblo judío, desde una perspectiva teológica, es un inmenso disparate que contradice la enseñanza de los apóstoles, que contradice multitud de textos de la Biblia, pero que es comprensible que los sionistas impulsaran esa lectura de la Biblia Scofield, porque evidentemente implicaba poder desembarcar dentro de lo que era el evangelicalismo norteamericano. Como luego los misioneros que van llegando a Hispanoamérica proceden de Estados Unidos, pues la difusión de esa visión era muy fácil, sobre todo en determinadas denominaciones. En otras denominaciones previas en su llegada a Hispanoamérica, la Biblia Scofield, pues evidentemente esa visión escatológica no se produjo jamás. Y estos son hechos históricos que por regla general se desconocen y que tienen muy malas consecuencias, porque al final el tener una idea errónea de quién es el pueblo de Dios, de qué es Israel realmente en la Biblia, pues hace que se apoye un Estado que es secular, que además ha sido impulsado por fundadores totalmente ateos, de ahí que haya muchos judíos que rechacen en términos religiosos el Estado de Israel, y que sobre todo haga que la gente tenga unas simpatías que no derivan en absoluto de una cosmovisión bíblica, sino de lo que le interesa a la propaganda sionista en un momento determinado. ¿Cristalino? Ahora dejemos que el doctor Sugel Michelén explique a la luz de Romanos 11 quién es el verdadero Israel. Mis hermanos, cuando un gentil se convierte a Cristo, un dominicanito, viene a ser beneficiario de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a formar parte del verdadero Israel. Versículo 17, que Pablo compara con una mata de olivo, un árbol de olivo. Dice, versículo 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, nosotros éramos un árbol silvestre que no tenía frutos buenos. Y dice Pablo, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, es decir, la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ahora nosotros somos los beneficiarios. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustentas la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, sí, pero las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Wow. ¿Ven cómo Pablo está pastoreando esta iglesia? Pablo compara al pueblo de Dios con un árbol de olivo. Y ese árbol de olivo está compuesto de ramas naturales, los judíos que han creído en Jesús, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas por la fe en el buen olivo. Nosotros los gentiles que hemos creído. Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Él tiene uno solo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles. En ese sentido,
la iglesia no reemplaza a Israel. No. No es que Dios vino y plantó otro árbol. Nosotros no somos un árbol nuevo. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como el verdadero Israel, compuesta por todos los creyentes en Cristo, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Que de ambos pueblos Dios hizo uno, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, un solo árbol. Es la misma enseñanza que encontramos en Gálatas 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, y esto es sorprendente, que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y como la Biblia es inspirada por Dios hasta en los plurales y singulares, Pablo ahora va a hacer un argumento en el hecho de que la palabra su está en singular, no en plural. Pablo dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Mis hermanos, ¿saben quién es el verdadero Israel? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Ven? Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Jesucristo es el verdadero Israel. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta que todos nosotros ahora por la fe estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Cristo por la fe, dice Pablo en Gálatas 3:27. Y debido a nuestra unión con Cristo, dice Pablo al final de Gálatas 3, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen, descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Wow. Nosotros somos Israel, el verdadero Israel, el árbol de olivo. Porque lo que hace la diferencia no es la raza, es la gracia. Es recibir esa gracia por medio de la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y fue por la fe que los gentiles fueron injertados. Por tanto, los creyentes no tenemos nada de qué gloriarnos, excepto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristalino? ¿Y qué pasa con el Israel de sangre? ¿Ha desechado Dios a su pueblo como se le llamó en el Antiguo Testamento? Recuerden la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá abierta la puerta de la salvación a los gentiles para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven cómo Pablo sigue lidiando con el tema de la arrogancia? No ignoren este misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, yo voy a decirles ahora un misterio. Y un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que el endurecimiento de Israel nunca ha sido ni será total. Ese es el misterio. Vemos a Israel tan incrédulo, y Pablo dice, déjenme decirles algo, Dios siempre tendrá un remanente.
el endurecimiento nunca será total. Dios mantendrá abierta la puerta de salvación para Israel hasta que se complete el número de los gentiles. Es decir, ese vaivén de la ola de la gracia divina continuará hasta que todos los elegidos sean salvos. El problema es que algunos leen ese hasta que como si Pablo estuviese diciendo algo como esto. Y aquí es que viene la dificultad de la interpretación. Tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento de Israel será quitado y habrá una conversión masiva de israelitas. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo simplemente está diciendo que el endurecimiento será siempre parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ese hasta que no implica que después viene una situación diferente. Lo que implica es que va a ser hasta ahí, va a durar todo el tiempo. Es como cuando el Señor dice, Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, que cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Que hasta que sigamos celebrando la cena del Señor, vamos a estar proclamando la muerte de Cristo. Ese hasta que no dice qué va a pasar después, es simplemente que hasta que sigamos celebrando la cena, vamos a seguir proclamando la muerte del Señor. O en 1 Corintios 15, 25, dice Pablo, es preciso que Cristo reine hasta que, la misma frase, haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiere decir eso que después que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, Él va a dejar de reinar? No, Él va a seguir siendo rey. Pero Pablo está diciendo, ahora nos parece que Cristo no está reinando, pero saben que Él está reinando y seguirá reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De manera que el argumento de Pablo en Romanos 11:25 es que el endurecimiento de Israel siempre será parcial. La puerta de la salvación seguirá estando abierta hasta que el último de los gentiles se salven, y ahí cesará el vaivén de las olas de la gracia de Dios, salvando a unos y a otros. Y es así, versículo 26, como todo Israel será salvo. Otra aclaración gramatical. La Reina Valera del 60 traduce el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Por lo que algunos pueden entender que primero entra la plenitud de los gentiles y luego viene esa conversión masiva de israelitas. No, mis hermanos, la palabra luego en español no siempre indica secuencia de tiempo. ¿Han escuchado la famosa frase del filósofo francés René Descartes, o Descartes, como se escribe en español? Pienso, luego existo. ¿Qué significa eso? Pienso, y porque pienso, yo tengo que existir, porque una persona inexistente no piensa. Entonces el luego no es que yo primero pienso y después existo, no, es que porque pienso, consecuentemente existo. La palabra que Pablo usa, o la frase en Romanos 11:26, aparece 205 veces en el Nuevo Testamento, 205 veces. Y casi invariablemente se debe traducir y así, y de ese modo, y de esa manera. Pablo nos está mostrando aquí cuál es el resultado final de ese movimiento de las olas de la gracia de Dios. El rechazo del Mesías por parte de Israel trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, y Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a los israelitas y así traer a salvación al remanente escogido. Es de esa manera, dice Pablo, a través de ese sorprendente proceso, que todo Israel será salvo. ¿Ven el punto?
todo Israel. ¿Quién es ese todo Israel? Bueno, puede ser el número total de los judíos que se van a salvar a través de toda la historia. Es decir, la suma de todos los remanentes de todas las edades. Que por cierto, puede ser un número mucho más alto del que tú y yo pensamos. Mucho más alto. Pero puede referirse también a todos los creyentes judíos y gentiles que ahora forman parte del verdadero Israel de Dios del nuevo pacto. Y eso es lo que yo pienso, porque eso concuerda con la ilustración del olivo que Pablo acaba de usar. Pablo está diciendo, hay un solo olivo, déjenme explicarles cómo es que se está formando ese olivo. Rechazo de Israel, salvación de los gentiles, celos del remanente, vienen a salvación, y de esa manera todo Israel será salvo. Mis hermanos, ¿cómo describe Pablo al verdadero judío en Romanos 2:28? Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero judío. Así que, mis hermanos, las puertas de la salvación permanecerán abiertas de par en par hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y la plenitud de los descendientes físicos de Abraham que van a creer en Cristo porque Dios lo prometió. ¿Cristalino? En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios no está definido por sangre, tierra o genealogía, sino por la fe en Jesucristo, que es el verdadero Israel. Así que no pongas tu esperanza en una nación o en profecías mal interpretadas. Ponla en aquel que cumplió toda promesa en sí mismo, Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29.